Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este valor puede volar en las próximas semanas y la gran subida ya está aquí. Vamos con el informe semanal del día 25 de julio de 2021. Vamos con un informe semanal súper interesante porque hemos tenido una semana con cosas muy interesantes a comentar que ha ido pasando en el mercado. Como siempre tenemos aquí delante el índice de Nasdaq Composite, del gráfico del Nasdaq, y fijaos que hemos tenido una súper semana. Hemos cerrado esta semana en nuevos máximos históricos y bueno, se ha cumplido con total exactitud lo que comentábamos en el pasado informe semanal. Comentábamos que podíamos tener un shakeout antes de la subida. La semana pasada ya estábamos teniendo un poquito de bajada tanto en el mercado como en general en los valores, pero que realmente no parecía indicar que fuera una bajada de distribución, no estábamos viendo volumen en esa bajada, por lo tanto comentábamos en el pasado informe que podíamos ver un shakeout antes de esa subida, de esa gran ruptura máximo histórico, de volver a tirar, de retomar la tendencia y sobre todo de llegar a esa subida que tanto tiempo llevamos comentando. Si nos fijamos, fijaos como esta semana hemos tenido, sobre todo el lunes, tuvimos una bajada bastante más agresiva, pero finalmente, de hecho con un gap bastante amplio, una bajada agresiva, pero finalmente en la semana terminamos recuperando, hicimos ese shakeout que encontró soporte en la media de 10 semanas y terminamos cerrando en nuevos máximos. Si nos vamos a gráfico semanal, fijaos cómo tenemos un súper comportamiento. Si trazamos una línea en lo que vendría a ser el soporte tras la rotura de esos máximos, de esa consolidación que tanto tiempo estuvimos formando, fijaos cómo vinimos a hacer un shakeout justamente a esa zona de soporte. Encontramos soporte muy rápidamente en esa zona, apareció muy fácilmente el comprador. Fijaos, esta fue la vela del lunes que comentaba, ¿no? Este gap que tuvimos a la baja, terminó recuperando muy poquito, pero no fue el día en el que realmente apareció la recuperación. Fue un día de sacudida final donde hicimos el suelo, pero sin embargo finalmente el resto de la semana empezamos a tirar bastante, cerrando la semana en nuevos máximos históricos. Y fijaos esa sacudida, ¿no?, que nos deja el mercado, justo lo que comentábamos en el pasado informe semanal, muy sano, porque venimos a, como digo, tocar esa zona de soporte. Al mismo tiempo el árbol se sacude, se quita esas manos débiles de encima y volvemos a nuevos máximos históricos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Por lo tanto, muy buena pinta en el mercado. Si nos vamos a gráfico mensual, fijaos que un poquito lo que llevamos comentando durante tanto tiempo parece que es cada vez una realidad más cercana. Fijaos como este mes estamos ya en nuevos máximos históricos, estamos dejando ya un poquito atrás esa consolidación de un par de meses que habíamos tenido y cada vez está más cerca ese escenario que tanto tiempo llevamos comentando, que se asemeja mucho al el caso del 2000, ¿no?, del año 2000, cuando tuvimos esa burbuja, cuando tuvimos ese proceso de euforia que, como llevamos comentando, no solo desde hace un par de semanas, sino desde hace muchos meses, se asemeja muchísimo al comportamiento del mercado que estamos viendo ahora, ¿no? Fijaos cómo en ese momento tuvimos también una subida vertical bastante fuerte que terminó con una consolidación principal. En este caso, perdón por esta línea, vamos a dibujarlo de nuevo. Tuvimos esa subida bastante vertical que terminó con una consolidación bastante buena, bastante positiva, una consolidación del precio muy buena para esa gran subida que había habido. Esta vez hemos tenido exactamente lo mismo con esa subida que hubo después del COVID, que nos llevó a ese boom en los valores tecnológicos, ¿no?, en los sectores tecnológicos. Nos dejó con esa gran subida y esa consolidación principal. ¿Y qué pasó posteriormente? Que tras romper esa consolidación al alza, volvimos a encontrar un par de meses de consolidación a modo de base sobre base, ¿no?, haciendo una pequeña consolidación sobre la anterior consolidación. Estuvimos unos 4 meses en esa consolidación y aquí ha pasado exactamente lo mismo. Fijaos, hemos estado unos 1, 2, 3, 4, unos 5 meses en esa consolidación, en esa especie de base sobre base, y ahora pues lo que vendría a ser la parte más complicada de que suceda, ¿no?, pero que todo nos indica que podríamos encontrar ese mismo comportamiento. Fijaos cómo en ese entonces se retomó fuertemente esa gran subida que habíamos tenido, terminamos con ese proceso de euforia final, varios meses de una gran subida, y es un poquito lo que podríamos encontrar ahora, ¿no? Siempre entendiendo que el mercado tiende a repetirse, porque al final se mueve, los componentes del mercado no varían, oferta, demanda y psicología de masas, y por eso siempre tienden a repetirse patrones, ciertos patrones que terminan en ciertos comportamientos, y por eso es algo que siempre tenemos en cuenta en Visionarios, ¿no? Y un poquito por todo este razonamiento, ya digo, más técnico que otra cosa, porque al final el precio es el que manda, es un poquito por lo que podemos ver que podamos encontrar ese proceso final de euforia que tanto tiempo llevamos comentando. Ya digo, ya estamos en nuevos máximos históricos, ya hemos pasado por ese proceso de consolidación, por lo tanto veremos en los próximos meses si, bueno, y en estas próximas semanas, si empezamos a tener continuación al alza, si empezamos a romper bien. Ya estamos haciéndolo muy bien no solo en el mercado, sino en muchísimos valores que están empezando a romper a máximos, por lo tanto seguro que se nos vienen unos
meses muy interesantes de aquí a final de año. Vamos a comentar los valores de la cartera Visionario Bolsa. Bueno, tenemos aquí Revolve. Tenemos aquí el gráfico mensual que manteníamos en el Nasdaq. Fijaos cómo está siendo un mensual un no supply de libro. Muy poquito volumen en este mes. Los anteriores meses hubo bastante volumen con el valor subiendo bastante. Fijaos que tuvimos 2 meses de mucha revalorización, mucho volumen acompañando ese movimiento. Y ahora este mes estamos básicamente laterales, consolidando, aceptando ese precio y con muy poquito volumen. Es decir, es lo que conocemos como un patrón de no supply. Después de un movimiento muy fuerte, después de que entre mucha demanda, mucho volumen, revaloriza mucho el precio, no hay vendedores. Una subida muy fuerte que a priori se puede entender que pueden aparecer muchos vendedores, mucha recogida de beneficios y demás. Sin embargo, vemos como el precio consolida en máximos con muy poquito volumen, por lo tanto no están apareciendo vendedores en Revolve. Fijaos cómo además esta semana ha dejado un comportamiento exacto al que comentábamos, que esperábamos en el pasado informe semanal, que comentaba yo también en este pasado directo. Hemos venido al soporte del anterior, al igual que comentaba en el Nasdaq, al soporte que forma esa anterior ruptura de máximos, y además teníamos la media de 10 semanas por esa zona, que es una media muy sólida, lo cual hace ese soporte todavía más fuerte si cabe, ¿no? Todavía más sólido si cabe, porque además es una media que tiene como gran referencia este valor. Vemos cómo ha encontrado ese rebote esta semana, hemos tenido una subida de un 4.68%. No ha habido especial volumen, sin embargo, lo que está pasando en el valor es que estamos teniendo una consolidación del libro, no es que estemos teniendo una rotura máximos ni nada, por lo tanto tampoco es que necesitemos ver un gran volumen en la semana a semana, sino que lo interesante es ver ese volumen cuando estamos rompiendo a máximos. Ya digo, ahora estamos simplemente consolidando, respetando muy bien soportes, lo que nos indica que muy probablemente podamos ver al valor en máximos nuevamente muy pronto, cuando terminemos de romper esta especie de base que está formando, y Revolve un valor que lo está haciendo muy bien. Presentamos resultados empresariales en 11 días, veremos si tenemos unos buenos resultados que nos confirman sobre todo, principalmente, que retomamos esta buena tendencia en los fundamentales, ¿no? Aquí tenemos el apartado de ventas de la empresa, vemos como en anteriores trimestres había tenido unos trimestres no muy positivos, sin embargo retoma ese positivismo, ese buen comportamiento a nivel fundamental en este último trimestre, y además las previsiones de la empresa eran seguir un poquito esta línea, ¿no? Por lo tanto veremos si consigue retomar ese buen crecimiento, y eso obviamente hará que se vea reflejado en el precio, ¿no? Vamos a ver Pecor, el siguiente valor que tenemos en la cartera Visionario Bolsa, que sigue consolidando lateralmente en esa cajita, esa base sobre base que llevamos comentando tantas semanas. Lo está haciendo muy bien esta semana, cerrando en sus máximos semanales. Nunca había cerrado una semana tan arriba, y además esta semana hemos tocado máximos históricos. Por lo tanto, muy buen comportamiento de Pecor. No ha habido especial volumen, no ha tenido tanto volumen. Esos máximos los tocó muy tímidamente el viernes, terminó cerrando en la zona alta, sin embargo no en máximos. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos de Pecor la próxima semana para tener un comportamiento ideal? Básicamente que terminemos rompiendo por fin a máximos históricos. ¿Por qué? Porque ya estamos apretando cada vez más arriba, ya estamos teniendo esta semana, la semana con el cierre en máximos. Ya digo, no hay mucho volumen, pero aún no ha llegado a tener esa ruptura fuerte. Por lo tanto, lo que esperamos sería tener esa continuación después de esta buena semana, y sobre todo que aparezca el volumen. Como comentaba antes, es muy interesante que en la rotura veamos volumen acompañando, porque eso es lo que nos indicará que realmente está habiendo demanda, realmente está habiendo mucho interés en el valor, y eso es lo que está llevando el precio al alza. No es que sea que simplemente un par de transacciones que están llevando a que simplemente un poquito de demanda es superior a la poca oferta que hay y termina subiendo, porque al final eso con un poco de venta termina viniéndose abajo. Por lo tanto, es muy importante que en la rotura vuelva a aparecer ese volumen. Veremos qué tal lo hace Pecor en esta próxima semana, porque ya digo, es bastante clave ver si por fin rompemos esos rangos al alza. De momento, esta semana ha sido muy similar a las anteriores, seguimos en esa cajita, y semana muy interesante para Pecor la que esta semana que entra. Comentar también otros valores que, por ejemplo, Snapchat, valor que tenemos en la cartera de largo plazo de Visionarios. Ya sabéis que sacamos hace un par de semanas el curso de largo plazo. Snapchat es uno de los valores que entraba en esa cartera modelo de largo plazo, y esta semana hemos tenido una subida bastante fuerte, 31% al alza. Súper resultados que ha presentado Snapchat esta semana. Tuvimos resultados empresariales. Fijaos el volumen que ha acompañado a Snapchat, esa vela tan fuerte que ha dejado en el precio, con ese 31% de revalorización, y sobre todo esos pedazos de resultados empresariales, 116% de crecimiento en facturación. Empezamos a tocar ese triple dígito. Fijaos que además está acelerando muchísimo, venía
de facturar. Aquí hizo el suelo facturando un 17% más que en el anterior trimestre y ahí empieza a acelerar, más 52, más 62, más 66, este último trimestre más 116% de crecimiento. Eso es algo buenísimo, no solo ver cómo la empresa crece, crece y crece, sino que además acelera cada vez más, cada vez ese crecimiento es superior, tiene unos dígitos superiores y eso al final nos indica que la empresa no solo va creciendo consistentemente, sino que además ese crecimiento va acelerando, lo cual obviamente para nosotros como inversores es algo muy interesante, ¿no? También muy buen dato en el EPS y sobre todo creo que comentaron que el dato de usuarios tocaba máximos de no sé cuántos años, que esperaban además tener para los próximos años muy buen crecimiento consistentemente durante varios años y al final esto también se vio afectado en otro tipo de empresas como Facebook, que presenta resultados en 4 días. Estoy haciendo el informe a día sábado. Este informe tú lo estarás viendo probablemente el domingo o el lunes. Yo lo estoy haciendo el sábado el vídeo. Por lo tanto, si presenta en 4 días, el martes, domingo, lunes, martes, el miércoles, perdón, tendríamos resultados empresariales de Facebook. Y básicamente lo que estoy viendo en Facebook es que está adelantando esos posibles buenos resultados empresariales. Al final, Facebook tiene un modelo de negocio muy similar al de Snapchat, redes sociales y demás. Y normalmente cuando empresas están tan correlacionadas unas y otras tienden a comportarse de la misma manera. Snapchat ha presentado unos muy buenos resultados, pues lo más probable es que el inversor de Facebook ya haya dicho, hostia, si Snapchat ha presentado esos buenos resultados, ha dicho que a nivel usuarios la plataforma está yendo muy bien, que las redes sociales, que su red social en este caso está tirando mucho, pues probablemente Facebook diga lo mismo, ¿no? Porque se moverán a la misma dirección y Facebook, que tiene Facebook, tiene Instagram y demás redes, pues al final se verá beneficiada también por estos datos que está mencionando Snapchat. Fijaos como, de hecho, si nos vamos a gráfico diario, vimos una subida súper fuerte con un montón de volumen, nuevos máximos históricos, un 5,3% de revalorización el viernes justo después de los resultados empresariales de Snapchat. Por lo tanto, lo más probable que veo es que ya se esté descontando que esos resultados de Facebook van a ser también muy buenos y se esté empezando a pagar ya esas previsiones de que sean muy buenos esos resultados. Damos también a otros valores como Amazon, que también lo está haciendo muy bien. Esta semana una subida de un 2,32%, está haciendo esa especie de aceptación que comentaba en el, no recuerdo si en el pasado directo, en el pasado informe, comentaba que Facebook, Google también habían hecho lo mismo una vez rompieron a máximos, una pequeña base para luego seguir tirando. También tenemos resultados la semana que viene, si no recuerdo mal, efectivamente, en 5 días tenemos resultados empresariales. Por lo tanto, semana muy importante esta que entra, ya no solo por la posible ruptura de pegor, ya no solo por este valor que voy a comentar ahora como idea de inversión, sino también por todos estos valores. Las large cap empiezan a presentar resultados empresariales. Snapchat, como comentaba, podemos encontrar una semana de continuación muy fuerte después de una gran semana. Por lo tanto, ya como comentaba antes en el índice, estamos viendo cada vez más tracción, cada vez más valores haciendo máximos históricos, cada vez más argumentos para que el mercado comience a tirar. Por lo tanto, podemos tener esa gran subida a la vuelta de la esquina. Y el valor que quería comentar hoy, un valor que puede hacerlo muy bien en las próximas semanas, es Dox, Doximity Inc. Dox es una empresa que esta semana ya armamos en Visionarios, un valor que se estuvo comentando por el directo privado de la comunidad, ese directo que hacemos antes del directo público de YouTube, que es solo para los miembros de la comunidad. Un visionario la comentó y ahí empezamos a seguirla un poquito más de cerca. De hecho, tratamos de hacer una entrada en esta semana. Bueno, ahora lo comentaré con el gráfico diario. Antes vamos a repasar un poquito a qué se dedica esta empresa. Tenemos Doximity Inc. Es una plataforma online que básicamente lo que hace es conectar a personal sanitario, donde el personal sanitario puede interactuar entre sí, puede ver noticias, puede consultar datos, puede hacer reuniones con otro tipo de personal sanitario para llevar casos conjuntos y demás. Básicamente es como una red que junta a todo ese personal sanitario para que puedan unir fuerzas y demás. Todo online, como comento, y es una empresa de 10.8 billions, cerquita de esos 10 billions que nos gustan como máximo, porque es un poquito la línea de una empresa que no es grande, pero tampoco es una empresa pequeña, sigue siendo una empresa con mucho posible recorrido por delante. Sobre todo lo más interesante de la empresa, esos fundamentales, esas ventas. Fijaos cómo tenemos, al igual que comentaba en Snapchat, no solo un muy buen crecimiento, sino una aceleración buenísima. Como comento, no solo es importante tener ese crecimiento, que es algo súper bueno, obviamente siempre que esté por encima de un buen dígito, sino además si tenemos aceleración, vamos alineando cada vez más planetas, cada vez la empresa tiene mejor pinta. En este caso, fijaos cómo la empresa venía creciendo un 3%, un 19%, un 51%, 70%, 65%, 77%, 81%, 83%, es decir, cada vez vamos acelerando, no solo creciendo de manera consistente, sino acelerando, y eso obviamente es, como comentaba antes, para el inversor un dato muy positivo, algo muy interesante para nosotros como inversores. En el EPS vemos también cómo tiene muy buen dato todos los trimestres a triple dígito, a excepción de este de junio 2020. Vemos cómo cada vez están facturando más.
que es lo que nos indican las ventas, y cada vez el beneficio está siendo mayor, como nos indica aquí el EPS, el beneficio por acción. Si nos vamos al EPS anualizado, también vimos cómo vamos año a año creciendo. Nos confirma un poquito lo que vemos en el trimestral. 2019 generaban 0,04 dólares por acción de beneficio, 2020 0,16, 2021 se espera que cierren en 0,28 dólares por acción, es decir, cada año más. Ya 2020, estas estimaciones de próximos años probablemente se terminen revisando porque están un poquito más lejanas, pero nos indican que en 2023 esperan desacelerar un poquito para en 2023 volver a ser nuevos máximos de beneficio, como comentaba. Por lo tanto, muy buena pinta esos datos fundamentales de DOX, fondos comenzando a posicionarse también. Tenemos aquí los datos de fondos que se van posicionando trimestre a trimestre. Por lo tanto, ya digo, muy buenos fundamentales, muy buena idea de empresa en el caso de DOX. Y en el técnico, si nos vamos a gráfico diario para comentarlo un poquito mejor, tenemos ese IPO base que comentaba, esa fase inicial del valor una vez a la bolsa. Como decía, ya tratamos de entrar en esta zona esta semana, sin embargo, como vemos, no llegó a tener gran direccionalidad, de hecho estuvo ahí un poquito volátil por la zona. Tratamos de adelantarnos a ese movimiento entendiendo como ruido esta vela, sin embargo, como vimos que no funcionó, hubo un poquito de volatilidad, terminó saltando el stop, por lo tanto terminamos cogiendo como referencia esos máximos históricos en busca de que ahí sí que tengamos esa confirmación del precio una vez rompa a esos máximos estrictos. Por lo tanto, veremos si esta semana terminamos haciendo máximos. La semana pasada tuvimos una subida de un 12%, volumen, sin ser una locura, ha sido superior a las dos anteriores semanas, por lo tanto tiene muy buena pinta DOX de poder hacer máximos históricos en estas próximas semanas y poder hacerlo bien. Viene a ser un patrón de IPO base como fue el de FIX, que también fue un patrón de IPO base en esta zona, valor en el que también estuvimos comentando en los informes, le sacamos un 20% de rentabilidad, como Roblox, valor que también estuvimos comentando en los informes, otro IPO base, le hicimos también como un 15% de rentabilidad, no entraron todos los visionarios, se comentó un poco como idea de inversión alternativa. Como Pecor, valor que tenemos en cartera también que fue una IPO base en la rotura en esta zona, y bueno, obviamente también como otros valores que no han funcionado, como puede ser DLO, que fue un valor en el que, bueno, si bien tiró bastante en la rotura de la IPO base, los visionarios no ganamos dinero, nos terminó soltando el stop porque estuvo muy volátil, pero ya digo, es un patrón que, fijaos, incluso DLO sin haber estado dentro terminó tirando bien, no teniendo una gran explosión, al igual que FIX, que Roblox, que tampoco fueron grandes locuras, 20%, 15% de rentabilidad. Sin embargo, son valores que pueden, la cosa está en que pueden hacerlo muy bien en poco tiempo, pueden dejar roturas muy buenas en una semana, 2 semanas, 3 semanas, quizás darle más continuación o no, pero al final terminan siendo valores que en un corto periodo de tiempo pueden terminar dando una buena rentabilidad. Por lo tanto, veremos qué tal lo hace DOX esta semana y sobre todo también qué tal lo hace Pecor, si terminamos rompiendo esa continuación de Snapchat, esos resultados empresariales de las large cap. Por lo tanto, ya digo, se viene una semana muy interesante por delante. Como siempre, bueno, si quieres seguir aprendiendo, si entras en visionariobolsa.com podrás acceder a los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita. Si eres nuevo, sobre todo, te cuesta un poquito entender todos estos conceptos que voy comentando, en esos 4 vídeos gratuitos podrás entender todo mucho mejor, porque hablamos sobre análisis técnico, sobre análisis fundamental, sobre psicología de trading y sobre cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Ya digo, podrás entender todo esto mucho mejor, lo que comentamos en los directos mucho mejor, poder también hacer cositas por tu cuenta con todo lo que hayas aprendido en esos vídeos iniciales. Y por mi parte, esto sería todo por el informe. Como siempre, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te haya aportado algo nuevo. Y como siempre, puedes dejar tu me gusta si ha sido así, suscribirte para seguir recibiendo contenido de este tipo y dejar en la sección de comentarios cualquier cosa, consulta, comentario que quieras hacer, lo estaremos leyendo y respondiendo como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.